Bienvenidos todos a la presente sesión de la materia de Derecho del Trabajo, dando inicio hoy como tal a dicha materia. Vamos hoy a hablar un poco de lo importante del inicio, si se quiere, la parte preliminar o preámbulo a la misma, los efectos que conozcamos un poco la materia, que la verdad es una materia de contenido social, un contenido eh, bastante agradable. Claro, hay que irlo asimilando de conformidad de que, bueno, tenemos una nueva ley sustantiva laboral, la cual pues iremos desarrollando a lo largo de la presente sesión y las posteriores sesiones que vayamos a ir dando. Samuel, no, pero no hay. Ahorita me avisó aquí un... Ah, sí, se abrió el correo. Bien. Por accidente, sí, no, chica. Ok, está bien, ya. No, la para la grabación, Listo. ¿ves? No. Entonces, bueno, como les comentaba, vamos a hablar de esta materia tan importante, lo que es el derecho al trabajo. Vamos a tener 5 unidades curriculares, la cual la primera, pues, ver un poco de la parte general de lo que es de derecho. Luego vamos a ver lo que es la relación laboral en sí, siguiendo con lo que es la terminación de la relación de trabajo. Algunas instituciones importantes que no solo son del derecho al trabajo, pero que sí están reguladas específicamente en la ley adjetiva y sustantiva, y como lo es la prescripción y la caducidad de las acciones laborales, y culminando con lo que es el régimen fiscal. Entonces, eh, igualmente ya tienen en sus respectivas eh, aulas y en su respectiva la plataforma lo que es todo el plan de evaluación a los efectos de cómo se va a hacer las actividades evaluativas a los efectos de examinar la presente. La misma, pues van a ser 4 evaluaciones, actividades evaluativas, cada una de 25%, y como les digo, pues ya están allí en el plan de evaluación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar eh, y dando la bienvenida a quienes luego se conecten de manera síncrona y la exposición de lo que es el derecho al trabajo. Pues, como tal, para buscarle un primer fundamento, pues vamos a hablar de qué es el derecho al trabajo. No sin antes, eh, bueno, hablar por el pequeño resumen de lo que fue sobre el materia. Eh, Como pueden observar, pues, vimos los primeros eh, apariciones de antigua Roma, donde pues existían algunos empleadores que tenían esas obligaciones de los trabajadores y les garantizaban inclusive el techo y la comida, y pues estos les juraban su fidelidad. Claro, eran más tratados desde el punto de vista como más que de esclavitud, pero bueno, esos son apenas algunos comienzos, algunos indicios de lo mismo. Luego, tras la caída pues, del Imperio Romano y en la Edad Media, comenzó a pesarse en el trabajo como una actividad social y a tomar mayor importancia. El significativo cambio de la materia lo encontramos después de que se da la Revolución Industrial, para lo que era toda esa toma de conciencia a partir de que la riqueza pues no solo se iba a obtener de lo de la tierra. La industrialización expuso a los trabajadores a condiciones de trabajo que fueron evidentemente muy riesgosas e inclusive que les afectaba la salud. También con la Revolución Francesa y el posterior liberalismo económico, pues llegaron algunos postulados a los trabajadores en cuanto a cuánto debía pagársele, eh, cuál era más o menos con lo cual debería contar el trabajador, y pues bueno, una de las alternativas la dio en ese momento el marxismo, que exigía pues una abolición del modo capitalista, y allí se fundamentan algunos reclamos
De allí empezaron algunos reclamos laborales para los trabajadores. Entonces, ¿qué es en sí el derecho del trabajo? ¿Sí? Para iniciar, podemos decir que antes de entrar a una definición, podemos decir que este surge, pues, en sí para atender y regular todas las necesidades eh, de los trabajadores en esa realidad social que significa el trabajo humano, ordenando esas relaciones entre los empresarios y los trabajadores, solucionando esos conflictos que se puedan presentar, que se puedan ocasionar como consecuencia de dichas relaciones que van a adquirir evidentemente una relación con un vínculo jurídico. Entonces, hablando ya de una definición, marcándola un poco también dentro de donde pudiera estar. Sabemos que en las ramas del derecho algunas están en el derecho público y otras en el derecho privado, pero hay unas como esta que son muy especiales. Entonces, hay una definición que mezcla un poco ello y nos dice que el derecho al trabajo pues, es ese conjunto de normas que tienen un carácter mixto entre público y privado, dice esta definición. Un conjunto de normas jurídicas de carácter público y privado que se encargan de regular todas lo que son las relaciones, productos de ese hecho social del trabajo. Esas relaciones se pueden presentar en diversos sujetos, ¿saben? Empleadores o patronos, trabajadores, inclusive el mismo Estado y las organizaciones de trabajadores, organizaciones sindicales y también las organizaciones patronales. ¿Esto con qué? Con una finalidad de mantener una igualdad jurídica entre ellos y lograr lo que sería una economía igualitaria para buscar lo que es la justicia social. Un doctrinario y laboralista de nuestro país, como fue el expresidente Rafael Caldera, nos decía que el derecho al trabajo es un conjunto de normas jurídicas que son aplicables a ese hecho social, a ese visto como un hecho social como lo es el trabajo. Esto tanto en la relación de los que intervienen en él y con la colectividad adicionalmente, así como también para lo que es el mejoramiento de ese tratado llamado débil jurídico, que como tal es la condición que se le da al trabajador en esta materia. Entonces, bueno, allí hablando un poco de esos temas, evidentemente los conseguimos en donde esa naturaleza jurídica, donde pudiera estar ubicado el derecho al trabajo, pues es bastante debatido entre los laboralistas a los aspectos de postular varias doctrinas que intentan responder a esas preguntas. Y allí se hacen esa pregunta en la cual dice que el derecho al trabajo pudiera tener un carácter público o por el contrario pertenece al derecho privado. Eh, si bien es cierto, pudiera decirse que el derecho mixto está más cercano al derecho público, por cuanto, bueno, sus normas evidentemente son de orden público, no cualquiera los puede relajar, y la doctrina actual nos hace llevar a que es un hecho, es un derecho que está más ligado a la parte social, o sea, que es un derecho que pudiera estar, o que está evidentemente muy ligado a la parte humana, a la parte social, eh, de donde lo pudiéramos ubicar. Existe evidentemente un fundamento constitucional en nuestro país a los efectos de que la materia sea protegida y sea regulada debidamente. Así lo conseguimos en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde pues nos dice que toda persona evidentemente tiene derecho al trabajo y el deber del trabajo. Tenemos esa dualidad, derecho-deber, derechos-obligaciones, y el Estado debe garantizar que existan las medidas necesarias a los fines de que todas las personas pues tengan una ocupación, una ocupación laboral productiva que le proporcione la existencia digna y decorosa.
y le garantice adicionalmente el pleno ejercicio de este derecho. El Estado debe velar por ello. También conseguimos en el apartado del 123 de la Constitución que reafirma que toda persona pues, tiene el derecho a un trabajo digno y que socialmente sea útil. Al efecto, pues, promoverá el Estado la creación de empleos y la organización social para lo que es el trabajo de conformidad con la protección que le da la ley. Evidentemente es una materia que es bastante importante porque va a llevar a uno de los fines del Estado y su principal importancia es que se enfoca en proteger todos esos derechos de los trabajadores porque pues hay el supuesto de que solo ellos, trabajadores, se encuentran en una posición de desventaja frente a los empleadores. Esa protección que se le da pues logra que a través de diversas normas y leyes se establezcan condiciones mínimas que se deben cumplir, que deben cumplir los empleadores en cuanto a los salarios, en cuanto a las jornadas de trabajo, en cuanto a lo que son todos los beneficios laborales, tales como las vacaciones y también la seguridad del trabajo, entre todos los aspectos que regulan en sí el desarrollo de esa relación de trabajo. Evidentemente, para desarrollar esta materia, que es una materia especial en el sentido de que tiene una ley orgánica específica ya apartada de lo que era los servicios de aparente carácter laboral que estuvieron regulados en el Código Civil anteriores a 1980, pues estando ya esta materia específica, esta materia constitucionalmente definida para que se le dé un tratamiento especial, para que tenga su ley orgánica, que como sabemos es del año 2012, pues está basado en unos principios específicos de la materia, algunos adaptados de lo que dirá, o adaptados a la relación de trabajo, y que son principios generales del derecho, y eso fueron adaptados. Entonces, como primero vemos ese principio de justicia social y solidaridad en el derecho del trabajo. No solo es dar a cada uno lo que le corresponde, sino aquí va muy ligado y incluido el carácter eminentemente social, el carácter eminentemente de valorar a la persona del trabajador, a sus derechos humanos como tal, es ese trabajo que él presta. También la solidaridad, por cuanto hay muchas situaciones que plantea la ley, están en teoría en ámbitos de desigualdad, esa relación jurídico-obrero-patronal, trabajador-empleador, pues debe existir esa compenetración, esa ayuda, si se quiere, para hacer que el derecho sea evidentemente mucho más solidario con ciertas situaciones que se presentan en este derecho. Hay un principio constitucional como el artículo 89, que es el de la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, el cual, eh, pues bueno, significa que los derechos laborales siempre van en mejora y no pueden ser desmejorados en ningún momento. Por ejemplo, si un patrón o un empleador eh, le otorga o le otorga a determinado trabajador o a determinado grupo de trabajadores un beneficio laboral, como por ejemplo el disfrute de los días de vacaciones, superior al que establece la ley, pues esto ya sería un derecho que fue adquirido por el trabajador y en ningún momento este pudiera luego desmejorar, porque de allí parte este principio de progresividad, de intangibilidad, de que no se puede modificar
una vez han sido concedidas ciertas liberalidades o mejores beneficios a los trabajadores. El principio de primacía, otro del principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencia, el principio de la realidad. Este, pues, lo vamos a conseguir en el artículo 22 de la LOT, en el cual, pues, evidentemente, en todas las relaciones de trabajo va a prevalecer esa realidad sobre cualquier apariencia que se quiera pretender hacer y no solo esta interpretación de los hechos o no solo lo que se ve en el campo directo de los hechos, sino además de la interpretación. Y en dado caso en el que cualquier patrono quiera hacer aparentar cualquier circunstancia distinta a la realmente establecida o que se da en el campo de esa relación de trabajo, pues no se va a imponer sobre la realidad, no se va a imponer sobre la realidad. Inclusive, pues la ley nos habla la posibilidad de que en caso de que exista esa duda de si lo alegado en un determinado momento por el empleador es cierto, pues se va a dilucidar por el órgano administrativo, en este caso la Inspectoría del Trabajo, por el órgano jurisdiccional. El otro de los principios, el principio de irrenunciabilidad, el cual pues lo conseguimos constitucionalmente en el artículo 89, numeral 2, así como en el 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012. Evidentemente, pues al ser el derecho del trabajo algo tan importante, si se quiere, promueve todo lo que es el desarrollo, la actividad económica de un Estado, pues, al ser este un derecho humano, el derecho al trabajo evidentemente tiene que ser un derecho humano que debe ser protegido por el Estado, y así lo es, no solo por organismos nacionales, sino internacionales, pues en ningún caso pueden renunciarse a los derechos eh, de carácter laboral, es decir, los trabajadores no pueden en determinado momento o algún patrono presionar para que el trabajador renuncie a sus vacaciones o a su mal llamado aguinaldo, ¿sí? Bonificación de año o utilidades, pues no pudiera el trabajador como tal o haberse forzado a renunciar a ellas porque es un principio constitucional y legal el cual no puede existir ningún tipo de transacción en el cual se vaya a menoscabar los derechos de los trabajadores. Otro de los principios que conocemos como, adaptándolo un poco a quien ha visto materia, por ejemplo, el derecho penal, que parte un principio de una máxima desde el derecho romano, como lo es el indubio pro operario, en el cual siempre en las relaciones de trabajo va a aplicarse la norma más favorable al trabajo. Se aplica la más favorable o se interpreta de la forma más favorable cuando exista alguna duda, siempre será a favor del trabajador. Existe también principio de nulidad, en los cuales cuando exista cualquier acto que sea emitido, sea hecho por parte del patrono o cualquier empleador, un acto o cualquier tipo de medida que es contrario a la Constitución y a los derechos establecidos en ese preámbulo constitucional y en la ley orgánica especial, pues no puede como tal darle validez porque ello evidentemente pudiera atacarse, son completamente nulas, pudiera atacarse su legalidad a través de cualquier recurso de debilidad. Prohibición, otro de los principios, prohibición de cualquier tipo de discriminación. Eso, bueno, pareciera hoy en día más que evidente, pero está regulado por la legislación y cualquiera de las prácticas de discriminación son contrarios a los principios de la ley.
prohibiendo cualquier tipo de exclusión, de preferencia, de distinción o de restricción al acceso y a las condiciones existentes en el trabajo. Por tanto, cualquier tipo de discriminación que esté fundamentado en el sexo, en la edad, en el estado civil, en la forma de agrupación, por lo menos en la sindicalización, eh, en las opiniones políticas, en nacionalidad, en cualquier tipo de orientación social, pues no se puede con cualquiera de estas bases discriminar a los trabajadores, porque evidentemente eh, pues es protectoria en esta parte de la ley de que no ocurran estas circunstancias. Se da un caso y muy específico, eh, que si se quiere, que la ley hace expresamente mención, que es en el caso de los antecedentes penales. La ley nos dice que en ningún caso, o ninguna persona natural o jurídica que sea empleador o patronal, eh, pues puede ejercer esa discriminación y no podrá solicitar los antecedentes penales como un requisito para acceder a, a una relación de trabajo, a un derecho de acceder a un trabajo. Entonces, mm, ¿cuál sería el objeto como tal de la ley vigente, de la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, específicamente 7 de mayo del 2012? Como tal, pues ella va a proteger todo lo que es el trabajo como fuente fundamental de esa relación eh, importante para los estados y protegiéndolo basado en lo que es ese hecho social. Proteger al hecho social, garantizar los derechos de los trabajadores, eh, porque pues son quienes generan la riqueza socialmente que se produce. Entonces, pues allí tenemos que tener muy claro esta situación, aparte que evidentemente va a regular todas las situaciones, el mayor número de situaciones, de hecho, si se quiere, en algunos casos de una parte de una forma genérica, pero todas esas situaciones, de hecho, van a buscarse la regulación en esta ley y, evidentemente, las relaciones jurídicas que allí se están dando. Nuestra ley sustantiva tiene ciertas situaciones y pues ¿en dónde va a aplicarse el ámbito espacial de validez? Pues evidentemente esta tiene su plena competencia, perdón, dentro de todo el territorio nacional, lo que es todo el espacio geográfico del territorio nacional, y evidentemente los trabajadores que están allí en este territorio ejerciendo esta función. Evidentemente derivadas de relaciones de trabajo, como el hecho. También, pues, la ley va a regular, corrigen a todos los venezolanos, y no solo ellos, sino también a los extranjeros, con ocasión al trabajo hecho en este país, y en ningún caso, nos dice la ley, serán renunciables ni relajados por particulares. También en cuanto al ámbito personal, se aplicarán las disposiciones de la ley a los trabajadores que estén contratados en Venezuela para ser o que vayan a prestar los servicios en el exterior. Por eso vemos un ámbito espacial, un ámbito temporal y ese ámbito personal que sigue a los trabajadores independientemente de que pudieran estar prestando sus servicios en el exterior. Esto lo vemos allí entonces muy claro en la ley. Avanzando un poco porque pues, la materia eh, lo amerita en cuanto a un poco a la extensión, vamos a ver un poco también quiénes intervienen en este derecho del trabajo. Y así vemos que existen sujetos o personas en el derecho del trabajo.
En primer lugar, pues el trabajador, que es el protagonista principal, va a tener algunas divisiones, va a tener algunas presentaciones, como lo es en primer lugar el normal, el genérico, el que regula ampliamente la ley, como lo es el trabajador dependiente. Este nos dice la ley que es cualquier persona natural que presta servicios personales que son realizados, perdón, bajo la dependencia de otra. Esa otra persona eh, puede ser natural o jurídica. Natural o jurídica. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones se, se tiene el mal concepto que alguna persona natural, por el hecho de cierta informalidad o por el hecho de que simplemente una persona natural sin tipo de constitución mercantil válidamente registrada bueno, no, piensa que por ser persona natural no va a ser patrón. Entonces, allí la ley de una vez nos dice, bajo dependencia de cualquier tipo de persona, el trabajador que preste eh, servicios personales a otra bajo su dependencia, bien sea persona natural o jurídica, y que evidentemente esto esté dentro del hecho social del trabajo, nos hace siempre el énfasis la ley, y bajo una remuneración, bajo el pago, bajo un pago que normalmente pues es el salario. No solo conseguimos este trabajador o el genérico, sino que conseguimos una variante como es un trabajador no dependiente. Este eh, es el que trabaja por cuenta propia y es cualquier persona que en el proceso social del trabajo pues no está dependiendo de ningún patrón. Pues sí, es una figura novedosa en cuanto a que se le da reconocimiento a los trabajadores no dependientes y algo también que les da cabida en cuanto a lo que es la seguridad social a través de lo que es la afiliación facultativa. Aquí para estos trabajadores no nos da la posibilidad de que ellos se puedan organizar mediante la figura sindical, los sindicatos, o que puedan firmar convenios colectivos. El ejemplo de ello pudieran ser, por ejemplo, algunos artesanos que ustedes, pues, evidentemente, lo ven eh, en cualquiera, en nuestro estado, en cualquiera de sus formas. También lo que son los trabajadores informales y cualquiera de los otros profesionales del libre ejercicio que no tengan tipo de dependencia. Vamos a encontrar una figura, una variación de los trabajadores como una clasificación como lo es los trabajadores de dirección. Estos trabajadores de dirección son aquellos que intervienen en la toma de decisiones, intervienen en cuanto a lo que son todas esas orientaciones que se dan en las entidades de trabajo. Ellos, pues, al hacer esto, pues evidentemente tienen un carácter de representante patronal frente a otros trabajadores o frente a terceros. Y el mismo trabajador de dirección pudiera sustituir en todo o en parte las funciones del patrón. Eh, Evidentemente tenemos que tener claro que aunque pueda hacer esto, es igual un trabajador que es dependiente, es decir, que seguir igual las directrices de su jefe directo, de su patrón, y no está al margen de ello, no es una relación independiente. Estos pues no gozan de la estabilidad, es decir, un trabajador de dirección que incurriera en alguna de las faltas o por algún motivo en el cual la relación de trabajo no se vaya a dar, pues va allí, no tiene ese derecho a estabilidad, no tiene el derecho a las indemnizaciones respectivas como cuando ocurre un despido. Algunos representantes patronales, aquí se dan algunos casos que los trabajadores de dirección piensan que porque no tienen poder,
o porque no existe alguna formalidad firmada en documento, pero efectivamente en el campo dan directrices, representan al patrono, toman decisiones, previamente es dado esas facultades por el patrono, creen que no son representantes del patrono por no existir esa formalidad. Y cualquier tipo, por lo general, los gerentes que ejerzan esa función como tal, no solo los gerentes de nombre, este, pues evidentemente serían trabajadores de dirección y no gozan de estabilidad. Otro de las variantes son los trabajadores de inspección y vigilancia. Estos tienen a su cargo lo que es la revisión del trabajo de otros trabajadores. Este es el trabajador de inspección. Tiene a su cargo la revisión de otros trabajadores. Eh, ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a tener él? Pues bueno, este es meramente la revisión. Ahora, los trabajadores de vigilancia, que son aquellos que tienen a su cargo el resguardo, la custodia y seguridad de bienes. Acá no nos hace mención en cuanto a seguridad de personas, pero pues queda allí abierto. El conocimiento que existen o que tienen, ellos tienen un conocimiento, como son algunos secretos de seguridad comercial, pues bueno, esto ya como tal no genera un tratamiento diferenciado, por cuanto la ley derogada que, que estuvo vigente hasta antes del año 2012, pues existía una división que era el trabajador de confianza. Esto ya no lo conseguimos en el articulado de la ley vigente, ya que fue pues derogado. Como contraparte, pues vamos a conseguir el patrono, que como le dije, es cualquier persona natural o jurídica, que bajo su dependencia tiene a uno o más trabajadores en virtud de existir una relación de trabajo en ese proceso social. Vemos que siempre remarca que esta relación que se da debe estar dentro de ese marco de la relación o del hecho social del trabajo. Cualquier persona natural o jurídica puede ser patrón. Como les dije, independientemente de que exista una persona natural que esté bajo al margen de la ilegalidad en teoría o bajo la informalidad, puede ser perfectamente considerado como un patrono. Ahora, existen unos representantes de estos que pudiera ser cualquier persona natural que en nombre y por cuenta del patrono, como les dije, una relación independiente de estos representantes, puede ejercer funciones de dirección o administración, es decir, funciones jerárquicas que son otorgadas como facultades del patrono y pues evidentemente lo va a representar a los terceros de estos representantes son personal de dirección de conformidad como a lo que acabamos de visualizar. Evidentemente, como les dije, aunque no tengan poder, ellos van a representar al patrón. Ahora, ¿quiénes son las entidades de trabajo? Según la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, ya no, eh, ya no hablamos de empresas como tal, sino de que el término para ellas son entidades de trabajo y nos establece unas enumeraciones en el cual, pues, esto engloba todo, ¿sí? Cuando hablamos de entidades de trabajo, vamos a hablar de todas estas. Antes solo hablamos de empresa, de faena, de explotación. Entonces, aquí, al hablar de entidad de trabajo, ya vamos a englobar cualquier forma de representación patronal. La empresa o unidad de producción de bienes y servicios, pues, evidentemente, cuando realiza una actividad económica, va a ser una entidad de trabajo. Los establecimientos o cualquier tipo de reuniones de medios materiales y de trabajadores que sean permanentes, ¿sí? Que laboren en un mismo lugar, bajo una misma tarea, con una dirección técnica en común, pues estos son también considerados como tales. También lo que son todas esas combinaciones de factores de producción que sin personalidad jurídica propia
ni ningún tipo de organización, buscan satisfacer necesidades y cuyas operaciones pues refieren a un centro de actividad económica. Evidentemente son entidades de trabajo y es lo que la LOE del año 97 no establecía o lo llamaba el tipo explotación o cualquier tipo de explotación. También cualquier actividad que envuelva la prestación del trabajo con cualquier condición, pues son entidades de trabajo y es lo que la ley anterior nos llamaba faena, como término faena. Los órganos y entes del Estado que presten servicio, que tengan trabajadores, evidentemente también son entidades de trabajo y tienen obligaciones laborales. Antes conseguíamos denominados centros de trabajo y aquí pues no los tenemos enumerados en la nueva ley, pero sí lo vemos que hace mención en otras partes, tales como el artículo 33, 34 y 155, en el cual nos habla otra vez de centro de trabajos. Entonces, allí tendríamos que verificar la ley que en teoría fue derogada, pero existen aparentemente términos que están dándosele aplicación y tendríamos que verificar ese principio de ultraactividad de la ley y verificar a qué nos hace mención la ley vigente. Bueno, dentro de otros de los conceptos en los cuales vamos a tener mucha, si se quiere, son conceptos muy ligados a la parte laboral. Tenemos lo que es la conexidad y la inherencia. ¿Qué ocurre aquí? La ley nos dice que existen obras conexas cuando hay, bueno, perdón, desde el punto de vista etimológico, lo que significa es estar relacionado o enlazado. Y pues aquí tenemos que cualquier obra conexa es la que está en relación íntima y se produce en ocasión a esa obra principal, a la que es la que le está, o a la que se le está prestando el servicio. Entonces, sabemos que muchas veces eso se da mucho en el ámbito productivo desde las que comienzan desde el campo primario del sector económico. Por ejemplo, el PDVSA ejerce evidentemente mucho esta obra conexa, por cuanto no se puede abarcar toda la cantidad de acciones y de labores como desde el momento de la extracción, desde el momento de la explotación, desde el momento de la exploración, que sería la primigenia, la exploración, y hasta la refinación, pues entonces necesita obligatoriamente que ayudarse con esas obras conexas a los efectos o con esas empresas que practican la conexidad a los efectos de que se pueda llevar su fin. La responsabilidad que se dan para los ejecutores de la obra o los beneficiarios del servicio, pues se va a extender, perdón, se va a extender hasta los trabajadores que sean subcontratados. Es decir, la responsabilidad no queda solo en en este caso, los trabajadores que estén en esas obras conexas, en esos patronos que estén en conexidad con un patrón principal, pues van a gozar de esos mismos beneficios que corresponden a los trabajadores en la obra de servicio. Y ahí vuelvo y les recalco el caso de PDVSA, los cuales muchas de esas empresas contratistas que ejercen ciertas funciones dentro de la explotación y de la producción de los hidrocarburos, pues van a ser absorbidos por los beneficios que son establecidos y dados por la estatal petrolera venezolana. Bueno, esto en la teoría.
En la práctica, eso ha ido allí. Sabemos cómo está actualmente ese tema en ámbitos de lo que es la reactivación. Ahora, en cuanto a lo que es la obra inherentes, pues viene de ese latín inarare, que es siempre lo que es el permanecer unido. Es a lo que hace referencia. En estos casos, las obras inherentes son las que participan de la misma y cuya naturaleza de la actividad que realiza es directamente y está muy ligada a la que se verifica el contratante. Entonces, bueno, allí vamos a observar esas dos figuras. En el caso de esas obras inherentes, pues también los trabajadores van a estar ligados a la figura patronal principal. Ahora, en estos casos, pues se da muchas veces o se trata de disimular lo que es la relación laboral, tratando de excluir cualquier forma de ilusión de los beneficios laborales, y la ley nos establece que en esos casos en los cuales se busque a través de estas figuras es simular una relación de trabajo, pues allí la ley nos dice que va a considerar como una tercerización. Bueno, ya vamos cumpliendo por el día de hoy con eh, el, el tiempo y la sesión coordinada para este momento. Recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre la materia, sobre las formas de evaluación, sobre cómo es llevar a cabo las mismas, pues con mucho gusto, como lo que la mayoría deben de conocer, está la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, en la cual, pues en convenio con los DEFA, pues evidentemente una plataforma en la cual tienen los medios como mensajería de texto instantánea, como lo que son los foros, el medio más eficaz y es la mensajería de texto para cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda que les pueda aclarar al respecto. Entonces, tienen por allí ya unas asignaciones en las cuales pues ustedes irán desarrollando y que igual, si existe algún tipo de colaboración en cuanto a orientación, pues con mucho gusto estaré para atender. Por el momento, pues vamos a dejar hasta acá esta sesión. Nos vemos en una próxima oportunidad y, pues la verdad, muchas gracias por su atención.